Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué ha dicho el señor fiscal? Tenemos notas periodísticas. Esos son sus medios de prueba del señor fiscal. Tenemos notas periodísticas. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. Eduardo Barriga, uno de los abogados de la presidenta Dina Boluarte, argumenta que hubo un exceso por parte de la Fiscalía y se opone a la incautación de los relojes y joyas. Propone sus alegatos para que se niegue el pedido de la Fiscalía. Ahora Barriga tiene el uso de la palabra igual por 20 minutos. Gracias, señor juez. ¿Por qué el código, señor juez, hace intervenir al Poder Judicial en una incautación? Los legisladores no diseñan la confirmatoria de incautación solamente para que el juez evalúe lo que dice el fiscal como un acto de fe, todo lo que dice es verdad, y por lo tanto está bien lo que dice. El código establece la intervención de un juez porque la labor del juez es establecer las garantías necesarias a la función de un fiscal que puede excederse o no de sus atribuciones, de sus criterios. Entonces debemos verificar acá qué dice la jurisprudencia respecto a la confirmatoria de la incautación. 13 menciona no solamente los elementos 18, conforme lo ha mencionado el doctor Mendoza de la Corte Suprema, sino también menciona una exigencia al juzgador, es decir, el control de la legalidad de los elementos de convicción que originan una incautación. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué ha dicho el señor fiscal? Tenemos notas periodísticas. Esos son sus medios de prueba del señor fiscal. Tenemos notas periodísticas que los he bajado. Para mí ese dogma de verdad no los actúo conforme el código exige traslado a las partes, que cada parte se pronuncie, no los actúo, los bajo de motu propio, y para mí eso es mi criterio de verdad en el juicio de sospecha inicial por el delito de enriquecimiento. Esos son sus elementos de convicción, y vengo a llamar. Salió una noticia esto, entonces esto es verdad para mí. Salió una noticia otro, primero relojes, después joyas, 156.000, 500.000 soles, va al Congreso y dice una verdad que construye, con todo respeto, el señor fiscal. ¿Qué dice en primer momento? Hicimos el allanamiento. ¿En base a qué? Bajo un criterio que estábamos negando. Eso no es verdad. Lo que hizo la defensa fue pedir una reprogramación simple y llana. La presidenta tiene varias investigaciones y no es la primera vez. Y la misma Corte Suprema, la misma área que representa el señor Hernán Mendoza Salvador, ha dado reprogramaciones a la señora presidenta un mes después. Entonces, cuando las solicitamos la reprogramación, simplemente dicen, no, para mí no es verdad lo que dices. Notifican después de en una exhibición generada por la misma Fiscalía Suprema y notifican después a la defensa. Es decir, señor juez, y luego, con estas actas de inconcurrencia, no obstante, en estas actas de inconcurrencia, previamente hay solicitud de reprogramación, dicen, no, acá hay inconcurrencia, y las actas y los escritos de la defensa, para mí no los coloco en la acta. ¿Qué generan aquí? Una apariencia procesal. ¿Para qué? Para decir, primero voy a allanar. Y eso ocurrió el 27 de marzo. Generaron una orden de allanamiento sin introducir las alegaciones de la defensa. Señor fiscal, se le dijo, yo pido reprogramación de exhibición. Es mentira, no lo introdujo en el pedido de allanamiento. Señor fiscal, usted ha hecho una exhibición sin notificarme. Me notificaron después. No lo introdujo en la orden de allanamiento. Entonces, esta es la apariencia de urgencia o demora. Luego, cuando solicitamos luego allanamiento, señor fiscal, inmediatamente, prográmeme, ya que usted está haciendo allanamientos y todo lo demás, está generando inestabilidad política, porque es un personaje político, mi defendida. Está generando, no, usted declare el 5 de abril. A mí no me interesa si es inestabilidad política, es tu lectura. Declare el 5 de abril y haga la incautación, la exhibición el 5 de abril. Y declaró, respetando forzosamente, porque el titular de la acción penal es el fiscal, pero debe ser una actuación no arbitraria, no con exceso de criterio. Pero sin embargo, 5 de abril declaró
Y ahí se mencionó que no tenían los relojes. ¿Qué ha originado esto? Se mencionó al señor Wilfredo Escorima y solicitaron una exhibición al señor Wilfredo Escorima. Fecha posterior, 3 o 4 días posteriores. Fue mal notificado el señor Wilfredo Escorima, y tanto no hay peligro en la demora, que es una de mis alegaciones, es que el señor fiscal dijo, ya, 6 días después, el 10 de abril, usted exhiba el reloj. Solamente había un reloj. Exhiba usted el reloj, señor Escorima, el 10 de abril. Eso es el íter. ¿Qué urgencia existió entre la declaración de mi defendida, 5 de abril, o el 3 de abril, que vino la noticia de Banchero, hasta el 10 de abril? No ha habido urgencia alguna. Lo hubiera notificado al señor Escorima para el 4, para el 5, para el 6, para el 7, para el 8, para el 9. No lo hizo. ¿Hay peligro en la demora ahí? No hay peligro en la demora. Los días y los hechos nos informan eso. No es una elucubración de que hay posibilidad, hay probabilidad. No, acá lo que le estoy informando, señor juez, es que hubieron 7 días que para la fiscalía no había peligro en la demora. Son hechos incontrovertibles. Entonces, señor juez, vino el abogado que ya previamente había designado en la primera diligencia de testimonial del señor Escorima, que estaba autorizado para exhibir un reloj, y exhibe 3 relojes. ¿Hay necesidad? ¿Hay urgencia? Si está actuando en ese momento el testigo conforme a las órdenes del señor fiscal, y incluso se está excediendo, trae otros relojes, que salieron más noticias. Ya para, imagino, ahí sí es una imaginación mía y es una conjetura, para ya cerrar el tema. Pero, señor juez, y ahí se sucede la incautación. No hay peligro en la demora 6 días, el señor cumple en la primera orden, dice no puedo porque está el representante de su abogado, y luego dice no tengo. Pero usted notifíqueme y no hay problema, notifiquen y no hay problema. Entonces, aquí se da la exigencia procesal de peligro en la demora. El hecho incontrovertible nos dice que no. Porque 6 días o 7 días después, el 3 de abril lo ha dicho el señor fiscal en sus propias palabras, vino la información de la Casa Banchero, compró un reloj que es el mismo, que sería el mismo, perdón, que sería el mismo. Entonces no hay peligro en la demora. No. ¿Hay riesgo fundado de afectar la averiguación de la verdad? Señor juez, estamos en etapa preliminar. Y acá estamos discutiendo como si estuviéramos en una etapa de investigación preparatoria. ¿Hay riesgo fundado de afectar esta averiguación de la verdad? No hay. ¿Por qué no hay? Porque el primer día que se solicitó la exhibición y se conoció quién tenía el reloj, un reloj, ese día lo exhibió. Y se allanó el señor abogado y dijo, programen, notifiquen y se hará. Nunca ha habido observación alguna, nunca ha habido negativa en esto para exhibir los relojes o para que tenga. ¿Qué es lo que ha habido acá? Y lamentablemente el Ministerio Público, ya, estamos lamentablemente actuando en una judicialización de la política o actuando mediáticamente por lo que saca la prensa. Y más aún, cuando la prensa saca 1000 cosas, no cumplimos con las reglas del Código Penal, Procesal Penal. Estamos en un proceso desde el 14 de marzo, o desde el 18 de marzo, perdón. Mínimo, hay defensa desde esa fecha. El Código Procesal Penal es para respetarse. El Código es una guía de investigación. Es decir, tengo un acto, así debes hacerlo. Tengo un acto público, en los medios públicos, ¿cómo debo bajarlo? Es electrónico. Bájalo, transcríbelo y notifica las partes. ¿Lo ha realizado? No. Esa exigencia que estoy solicitando como control de la legalidad, conforme me informa la casación 316-2013 Tacna, sí es exigencia. Ahora debemos determinar, señor juez, que esta incautación se dio en el momento en que la investigación se encontraba solamente por el delito, supuesto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de declaración en procedimientos. No había nuevos delitos, no debemos confundir, eso ha sido posterior. Y si lo trae acá a ocasión, no debe ingresar. ¿Por qué? Porque esa información es posterior al acto que se pretende confirmar. No debe. Por eso
esta alegación incide en la proporcionalidad y necesidad que exige este tipo de medidas. Estamos en una preliminar, solamente por supuesto delito, en enriquecimiento ilícito y omisión de declaraciones, en declaraciones juradas, y aquí verifica el señor fiscal, no, una incautación de tipo instrumental porque hay peligro, cuando no hubo peligro. Eso es lo que se debe determinar, señor juez. Y así también, señor juez, tenemos que acá se ha configurado un abuso de discreción por parte del señor fiscal supremo. Porque tenemos que origina una apariencia de peligro, una apariencia de demora, conforme ya lo hemos expuesto, y origina ¿qué? Una posibilidad o probabilidad. Es decir, una conjetura. Y sobre conjetura podemos limitar derechos fundamentales. Creemos, señor juez, por eso el código crea esta figura procesal, confirmatoria de incautación, para limitar los poderes de discreción que tiene el fiscal en el curso de la investigación. Y si estos poderes son excesivos, simplemente el fiscal, el juez, debe evaluarlos y decidir. Usted, señor juez, actuó con un abuso de discreción o un uso excesivo de su poder. Porque mi deber es juez de garantías. Entonces, si tú me mientes y me dices, voy a allanar a la señora Dina Boluarte sobre supuestos que no son verdad, ahora vienes y me dices, me confirma sobre peligros en la demora, en una incautación instrumental, ¿yo qué debo hacer? Revisar si ese peligro existe. Y ese peligro no existió. Tal es así, señor juez, que no existe peligro ni urgencia en la demora de esta incautación, que el señor fiscal, en un acto contenido en un acta procesal, accedió 7 días después. Para él no era urgente cuando el abogado, en ese momento, testigos Corima, mencionó, se me ha notificado mal, no ha habido notificación, ¿y cómo voy a venir acá a una diligencia de exhibición? Si yo ni sabía, yo vengo a declarar como testigo, ni sabía qué diligencia existía de exhibición, pero reprobarme yo voy a hacer. Por eso me vuelvo a reiterar, ya terminando, señor juez. Si no ha habido peligro en la demora de urgencia, se puede examinar los otros requisitos o los otros elementos de la incautación que menciona el artículo 218 instrumental. No, señor juez. Porque la proporcionalidad, la necesidad, el juicio de necesidad, el juicio de idoneidad, se verifica luego de verificar esta urgencia y peligro en la demora. No se puede, no, es como una escalera, no se puede suplir los primeros escalones. Y si los primeros escalones no se han configurado, 7 días no había peligro en la demora, yo no puedo luego decir si ha habido proporcionalidad, si ha habido sobre fundamentos teóricos. Todo lo que ha mencionado aquí el señor fiscal y el señor procurador son fundamentos teóricos, son válidos, sí, pero se han saltado los 2 primeros escalones. Peligro en la demora y la urgencia, la necesidad de la medida. Tal es así, el señor juez, que a motu propio simplemente incautaron y ya. Y por estas consideraciones, señor juez, la defensa solicita que no se acoja el pedido de confirmatoria de la incautación que vemos acá a debatir. Eso es todo, señor juez.